Muchas gracias por la invitación y bueno, lo importante es que estamos todos juntos creando esto que es la Confibercon y estos espacios de debate que son fundamentales para pensar las políticas de ciencia y tecnología. Yo voy a tratar de ser lo más rápido y objetivo posible, por eso voy a recortar un poco de lo que podría decir. Les digo antes de comenzar que yo, todos saben, mi campo específico de trabajo es la economía política de la comunicación y desde ese campo específico me tocó estudiar un poco el tema epistemológico, pero no soy un epistemólogo de formación, así que lo que les voy a decir aquí está sujeto a las críticas y al debate que se venga a formar. Yo he seguido la propuesta de la mesa, básicamente el tema, parece que... He seguido la propuesta de la mesa de pensar políticas de ciencia y tecnología y el conocimiento que demanda la sociedad, ¿no? Entonces me voy a restringir a este tema y particularmente yo lo he entendido como una discusión sobre la relación entre producción académica e intelectual y la realidad del mundo de la vida, de la gente, de la necesidad de pensar a partir de lo común y corriente, ¿no? Y a partir de ahí articular el pensamiento. Bueno, yo comenzaría diciendo que las ciencias de la comunicación tienen esto ya en su propia formación, en su definición originaria y en la historia misma del campo. Yo había señalado en la ponencia que presenté hace 2 días aquí mismo, en ULEPIC, que las ciencias de la comunicación como las ciencias de la información son ciencias del siglo XX, ¿no? Y más precisamente, si vamos a pensar en términos de la estructura de los modos de regulación, para utilizar una expresión que la gente conoce, de la posguerra, y cumple como otras ciencias sociales una doble, o tiene, desde el punto de vista de la ideología, tiene una doble inserción, ¿no? Una inserción en el sentido negativo, ¿no? Como se diría en la crítica de la economía política, ¿no? De enmascaramiento, y por lo tanto la crítica, la función de desenmascarar, pero también un sentido positivo de acción social, sea en la manipulación, sea en los posibles intentos de acción social transformadora, que es lo que caracteriza mucho del pensamiento crítico fundacional latinoamericano. Entonces, cuando yo digo que está en la propia génesis del campo esta relación entre teoría y la realidad, yo pienso en en el funcionalismo, cómo esto aparece en la posguerra, principalmente la construcción de la hegemonía norteamericana. No puedo entrar aquí en los detalles, pero la necesidad de incorporación de la periferia y el difusionismo en esta línea, ¿no? Entonces, sea como manipulación, sea como crítica y como acción social, sea la crítica que viene de la Escuela de Frankfurt, pero viene también de forma muy importante a partir de la constitución de la escuela latinoamericana, el activismo de los años de formación de esta escuela, ¿no? Todo esto deja muy claro, en mi perspectiva, que que hay una lucha epistemológica y que esta lucha epistemológica es parte de lo que los marxistas suelen denominar lucha de clases. Entonces hay un problema en la sociedad y la ciencia
va a dar una respuesta, o los científicos van a dar una respuesta de acuerdo, evidentemente, con su inserción social y con sus posicionamientos políticos. Un hecho que me parece fundamental para pensar el problema hoy es que esta relación, teoría y práctica, vamos a decir, para simplificar, va a pasar por una ruptura muy importante a partir de un determinado momento. Ya se habló aquí del momento en que las ciencias de la comunicación sufren un cambio a partir del desarrollo del neoliberalismo, del pensamiento único, etc. Este cambio en ese momento es un cambio que tiene un aspecto muy positivo porque fue un momento de avance en términos de organización académica del campo de la comunicación particularmente. Pero lo que me interesa explicitar es que hay un aspecto también muy complicado que está relacionado con un excesivo, tal vez, formalismo y un distanciamiento a partir incluso de críticas muy interesantes al determinismo de nuestros viejos, pero esto acaba llevando a un distanciamiento de la realidad y a un pensamiento muchas veces extremadamente abstraccionista y apartado de los problemas concretos de la gente. Bueno, este es un punto. Tengo que ser muy esquemático por el tiempo que tengo, ¿no? Bueno, la actual situación de desarrollo del capitalismo, si se piensa a partir de la crisis estructural de los años 70 y de la reconfiguración que se establece a partir de ese momento, ¿no?, tiene impactos muy importantes en las políticas de ciencia y tecnología. No voy a entrar en esto aquí, ya se ha hablado, ya hemos discutido incluso esto antes en el seminario de ULEPIC. Lo que me parece interesante es que en la perspectiva de la lucha paradigmática, ¿no?, o epistemológica, como yo le estoy denominando, comienzan a aparecer o consolidarse propuestas de ruptura muy importante, de reestructuración en el interior del campo científico. Entonces, voy a citar aquí, por ejemplo, el trabajo de Wallenstein, del grupo de Wallenstein, el célebre trabajo sobre la abertura de las ciencias sociales, incluso que fue de la Fundación Carlos T. Gulbenkian, ¿no?, que es muy importante desde mi punto de vista, o citar, por ejemplo, el trabajo de Boaventura y la idea de las epistemologías del sur. No digo esto para decir que me filio a estas posiciones, yo particularmente, a mí me gusta más que a Boaventura el trabajo, por ejemplo, de Aníbal Quijano, que tiene muy claro cuál es el problema que hay que puntualizar en este momento en términos de ruptura epistemológica, ¿no? Y yo particularmente, mi autor de referencia en términos más generales epistemológicos es Jean Rethel, que tiene una perspectiva epistemológica de lo que sea la contribución de Marx, ¿no? Pero de todas maneras me parece que la contribución de estos autores es una contribución muy fundamental y que nosotros deberíamos tomar con algún detalle, ¿no? Entonces, por un lado, evidentemente no voy a tratar de esto aquí porque el tiempo ya se me está acabando, pero quiero simplemente puntuar, en primer lugar, la insistencia en la perspectiva de que existe una lucha epistemológica y que, por lo tanto, sea en el interior de nuestro campo, sea en las relaciones con los otros campos interdisciplinares que nos tocan, es necesario un debate epistemológico abierto a todos los investigadores y que todos se introyecten, como yo lo he hecho a duras penas, la necesidad de entender su propio trabajo y de reflexionar sobre su propio trabajo a partir de esta perspectiva, ¿no?, a partir de esta mirada, ¿no?, que no es fácil. Otro punto que me parece fundamental
es luchar contra las deformaciones formalistas o las definiciones formalistas de carácter positivista que predominan en el campo intelectual y predominan en la organización de los campos científicos en general, en la estructura de los campos científicos en general, ¿no? Entonces hay que entender que la estructura de los campos científicos son estructuras de poder y que en el interior de este campo la definición por un determinado tipo de raciocinio, de pensamiento, de lógica, de paradigma, tiene un sentido político y de control y de poder sobre el campo. Aquí el trabajo de Bourdieu me parece que es un trabajo muy interesante que hay que incorporar para entender qué pasa en el campo científico en general, pero también en el nuestro propio, ¿no? Bueno, esto por un lado tiene que ver con el reconocimiento, con una perspectiva, vamos a decir, con una recepción marxista de Kuhn, por ejemplo. O sea, la que se ha hecho ya hace mucho, ¿no? Entender que no existe propiamente un paradigma, pero que existen varios paradigmas en disputa y que esta relación tiene que ver con los procesos o con la realidad concreta de la lucha política y de las contradicciones sociales en general. Este es un punto. Bueno, esto vamos a decir del punto de vista de la ideología en el sentido de la crítica, ¿no? De la crítica ideológica. Pero hay el otro sentido que es un sentido fundamental, que es el sentido de la reconstrucción, y en esa perspectiva debemos tener una alternativa, ¿no? O sea, si esto sirve de alguna forma, si la comunicación sirve para manipular, también sirve para transformar, ¿no? Entonces debemos tener una perspectiva positiva también, y en lo que se refiere al tema que estamos tratando, yo diría 3 puntos que me parecen importantes, ¿no? Primero, entender el campo de la comunicación como un campo de producción, en el sentido de Bourdieu, un campo de producción de conocimiento. En segundo lugar, un campo de producción transdisciplinar que debería incorporar el concepto de abertura desde el punto de vista del método, la relación entre investigación, exposición, la relación entre los procesos de abstracción y lo que significa la abstracción, porque lo que se pretende es simplemente reconstruir lo concreto, ¿no? Como concreto, pensar, y cómo se debe evaluar una disciplina, es en qué sentido este concreto reconstruido me permite entender mejor el concreto empírico que está y sobre el cual hay que actuar. Bueno, esto me lleva al segundo punto, que es un punto central para la teoría marxista en general y para la economía política de la comunicación específicamente, que es la relación entre teoría y acción. Este es un problema que hay que repensar también. Es una capacidad, la idea de praxis es algo de lo que yo creo que nos hemos apartado mucho en cuanto campo académico y que hay que retomar. Bueno, yo para terminar iba a hablar de la experiencia que tuve en Cuba al conocer el trabajo de la gente, que tiene mucho que ver con una preocupación siempre muy centrada en la práctica, ¿no? Pero ya se me acabó el tiempo y dejo esto para el debate. Gracias.